casa del Señor. El día de hoy vamos a comenzar con unos cortos anuncios. Si Dios nos lo permite, el servicio de la Iglesia Pacto de Gracia se llevará a cabo, comenzará de nuevo sus servicios el septiembre 13 en la Iglesia Presbiteriana en Chicago Heights. También siguiendo las medidas de seguridad, hermano, y salud, las canastas de la ofrenda están en la parte de atrás. No se va a pasar, pero si usted ha dispuesto en su corazón a traer ofrenda, pues en la parte de atrás está la canastita, ¿verdad? El sábado 26, hermanos, habrá un tiempo de oración aquí en esta localidad a las 5 p.m. Ese tiempo dura 1 hora, ¿verdad? Y también se les está anunciando que se ofrecerá una clase de inglés, ¿verdad?, a través del distrito de parques de Chicago Heights. Let me give the announcements in English. Good afternoon, brothers and sisters. Welcome to El Pacto de Gracia, and we have 4 announcements. September 13, the Pacto de Gracia Church will continue their meetings in the Presbyterian Church at Chicago Heights. The next announcement has to do with the offerings. We have the basket of offerings in the back, following the safety procedures. Saturday, September 26 at 5 p.m. there's going to be a prayer meeting here in the offices of El Pacto de Gracia, and there is a special announcement. There will be English classes offered by the Park Districts of Chicago Heights. Ahora vamos a tener el llamado a la adoración, y el llamado a la oración será en el Salmo 113. Our call to worship is on Psalm 113. Y dice así la palabra de Dios: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que goza en ser madre de hijos. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestro servicio. Señor Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, oh Dios, que nos permites reunirnos, Señor, una vez más, que nos has traído a este lugar, Señor. Permite que nuestro corazón, Señor, disfrute, Señor, y se goce en las alabanzas, Señor, a tu grandeza, Padre. Enséñanos, Señor, a ser oidores, Señor, y hacedores de tu palabra, Padre. Y que en este día, Señor, podamos también alegrarnos, Señor, al leer, al escuchar tu santa palabra, Señor, al cantar himnos de tu grandeza, Señor. Y que toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre, en este servicio, Señor, sea para ti, Señor. Te damos todas las gracias, Señor, porque nos has traído a tu casa, en la que podemos, Señor, expresar, Señor, con alabanza, Señor. Expresar escuchando tu palabra, Señor, lo grande que eres, Señor, y lo mucho, Señor, que has hecho por la obra de Cristo Jesús en el Calvario, por habernos dado su justicia y su obediencia por su obra, por su expiación. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra que solo tú te mereces. En el nombre de Jesús.
seguidamente, hermanos, vamos a cantar el himno número 4. Himno número 4, Santo, Santo, Santo. We are going to sing hymn number 4, Holy, Holy, Holy. Y pueden ponerse de pie, hermanos. Seguidamente, hermanos, vamos a darle lectura a la ley del Señor en Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 17.
y la palabra del Señor dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Y la ley del Señor, hermanos, es todo lo que Dios exige, ¿verdad? Y la lectura de la ley, ya sea los 10 mandamientos o cualquier otra parte de la Biblia, tiene 2 objetivos básicos. Puesto que la ley comparte el carácter santo de Dios, siempre nos demuestra que no hemos cumplido sus requisitos, pues como dice en Romanos 3:20, por la ley viene el conocimiento del pecado. Y la ley nos instruye acerca de la forma de vida que debemos llevar para mostrar al Señor nuestra actitud por gracia. Y si mira en su boletín, en la parte de atrás, está la pregunta 60 y la explicación, ¿verdad?, del catecismo de Heidelberg. Y dice así: ¿cómo eres justo delante de Dios? Y la respuesta dice: solamente por la verdadera fe en Jesucristo. Es decir, aunque mi conciencia me acuse de que he pecado gravemente contra todos los mandamientos, dice, y nunca he guardado ninguno de ellos, y que siempre estoy inclinado a todo mal, no obstante, Dios, sin ningún mérito mío, por pura gracia, me otorga, me imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado, como si yo hubiese cumplido toda la obediencia que Cristo ha cumplido por mí, si tan solo acepto tal beneficio con un corazón creyente. Amén. Vamos a cantar el himno 59, ya que hemos leído esta parte del catecismo y vemos la fidelidad de Dios, ¿verdad? El himno 59, grande es tu fidelidad. Hymn number 59, oh great thy faithfulness. Oh Dios eterno,
es fiel, ¿verdad, hermanos? Así, hermanos, vamos a seguir con la oración, ¿verdad?, congregacional, la oración familiar, por las necesidades que existen en nuestro medio, ¿verdad? Y no sé si hay algunas peticiones de oración por familiares o necesidades que hay en medio nuestro. Y si usted ve el boletín, también tenemos varias necesidades, ¿verdad?, por las cuales vamos a orar. No sé si hay alguna otra necesidad en la que usted esté pensando, y si no hay, digamos, peticiones en este momento, vamos a orar, y al final de nuestra oración por las peticiones vamos a orar el Padre Nuestro también, ¿verdad? Y tenemos aquí la lista de peticiones: nuestro hermano Margarito, nuestra hermana Marta, la hermana Sonia también, las necesidades, las direcciones por planes futuros, por nuestros hermanos David y Ivonne, por la iglesia, ¿verdad?, de Faith URC. Están a punto de seleccionar y escoger un pastor, por el hermano posiblemente pastor Nathan, ¿verdad?, que necesita todavía pasar algunos exámenes, pero es un candidato que suena bastante fuerte. También sigamos orando por la seguridad, ¿verdad?, en medio nuestro, cuando salimos a trabajar, por los niños que entran a la escuela. Algunos van a entrar a la escuela, otros tal vez van a trabajar desde casa. Por la esposa de Armando Serafín, ¿verdad?, que necesita trabajo, y por la iglesia, una iglesia en North Carolina, que hay 7 personas que salieron infectadas con el virus, y por los residentes también del estado de California, porque han habido muchos incendios por ahí, ¿verdad? Entonces vamos a orar, y seguidamente le damos gracias a Dios por todas las peticiones, ¿verdad? Inclinamos nuestro rostro. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti, Señor, dándote las gracias por todo lo que tú haces, Señor. Aún por aquellas cosas, Señor, que no entendemos, pero nosotros descansamos en ti, Señor, y sabemos que tú tienes todo el control. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Señor, alabando y glorificando tu nombre, pero también, Señor, hay necesidades en medio nuestro, Padre, por las que queremos pedirte. Nos acercamos a ti, Señor, pidiéndote, Padre, por los residentes del estado de California, Señor, por quizás familiares y amigos o iglesias, Señor, hermanas que se encuentran allá, o por la población en general, Señor, en medio de esta crisis, Señor, ambiental, donde hay incendios, Señor. Sabemos que tú eres el que controla, Señor, y el que ha creado el universo, Señor. Pedimos que pongas sabiduría, Señor, en las autoridades de ese estado, Señor, para poder, Señor, manejar esta situación, Señor, abnegadamente, Señor, y sin politizar, Señor, las cosas, sino que puedan, Señor, ayudar a los demás, Señor. Poner un corazón, Señor, que puedan ayudar y poder resolver este problema, Señor. Te pedimos, Señor, por la iglesia reformada Covenant URC, allá en Pantego, North Carolina, Señor, Carolina del Norte, por los hermanos, Señor, que están en este momento enfermos, Señor, infectados por el virus, Padre. Pedimos tu fortaleza, Señor, y tu guianza, Señor. Te pedimos que puedas, Señor, proveer sanidad, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y que fortalezcas esta congregación, las familias, Señor, que les des ánimo, Señor, en Jesús, en Cristo, que puedan fortalecer su fe en ti, Señor, confiando, Señor, de que nuestra vida, Señor, está en ti, Señor, y si morimos, Señor, también descansamos en ti, Padre.
Sabemos que estos son momentos muy difíciles para esta nación, Señor, y para otras naciones, Padre, así como para muchas iglesias, Señor, y las ponemos en tus manos. También te pedimos, Señor, por los estudiantes que van a entrar a sus escuelas, a sus respectivas escuelas, que los guarde, Señor, y que sostenga sus vidas, Padre. Sabemos que muchos son niños, Señor, y que quizás ellos no se vean afectados, o quizás sí, Señor, pero nosotros queremos orar por ellos y su familia, Señor, porque es una decisión difícil para sus padres, Señor, dejarlos ir, Señor. Te pedimos, Padre, porque nos has guardado, Señor, y por la seguridad nuestra, Señor, porque tú has sostenido nuestra vida, Señor, y nos permite venir a este lugar a adorarte. Pedimos que sigas guardando, Señor, las familias de Pacto de Gracia, Señor, que salen a trabajar, Señor, día a día, y quizás se exponen, Señor, pero tu protección, Señor, ha estado con nosotros, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por la iglesia Faith URC, Señor, por esta decisión que ellos han, Señor, están tomando de poder llamar a un pastor para que dirija, Señor, en la predicación de la palabra, que pastoree el rebaño, Señor. Pedimos que sostengas, Señor, con tu Espíritu Santo, y des, Señor, sabiduría a cada hermano, Señor, líder, Señor, del comité, Señor, y de la congregación, Señor. Que los sostenga, Señor, en tu gracia, y que ellos puedan ver, Señor, que al seleccionar, Señor, el pastor, que la luz de Cristo, Señor, el Evangelio de Cristo tiene que ser anunciado. Te pedimos por el candidato, Señor, que hay en este momento, Señor, para que tú lo dirijas, Señor. Que bendiga, Señor, al hermano Nathan, Señor, que está posiblemente, Señor, ya tomando una decisión, pero hay algunas cosas que tienen que ser terminadas, Señor, y las ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos por las decisiones que hay que tomar, Señor, en la vida, Padre. Te damos gracias por nuestra hermana Ivonne, Señor, y nuestro hermano David Arsenault, Señor, que los guardes, Padre, y que proveas en ellos, Señor, paz para tomar decisiones, Señor, ya sea de retiro, Señor, ya sea de trasladarse a otro lugar. Solo tú conoces sus corazones, Señor. Solo tú sabes, Señor, las decisiones que ellos necesitan tomar, Padre. Dales paz por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Guíalos, Señor, y sosténlos en tu gracia, Padre, donde quiera que vayan, Señor, donde quiera, cualquier sea la decisión que tomen, Señor, que ellos puedan, Señor, dirigirse a ti, Señor, y buscarte siempre, Padre, porque son tus hijos, Señor. Te damos gracias también, Señor, por nuestra hermana Sonia, Señor, por su salud, porque ha mejorado, Señor, su salud. Tú la has guardado, Señor, has guardado a su familia. Te pedimos, Señor, por la familia Mozo también, Señor, por las pruebas que hay, Señor, las situaciones de salud que ellos se encuentran, Padre. Te pedimos que fortalezca sus vidas, que provea, Señor, provisión, Señor, que en cada necesidad que hay. Si hay necesidad de recursos médicos, Señor, y de un doctor, Padre, seguimos, Señor, pidiéndote y clamando que pongas a la persona adecuada, Señor. Pedimos por la salud de nuestro hermano Margarito, Señor, que tú lo guardes, Señor, y puedas fortalecer, Señor, la situación física de él, Padre. Te damos gracias, Señor, por que nos has permitido, Padre, estar aquí, Señor, adorándote y exaltando tu nombre. Y, Señor, y así como tú te dirigiste, Señor, a aquellos discípulos que querían, Señor, aprender a orar, Señor, nosotros en esta tarde recordamos, Señor, la oración, Señor, que tú nos dejaste. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona, Señor, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así, hermanos, en esa misma devoción vamos a cantar el himno 300 a Sublime Gracia. We are going to sing hymn 300, Amazing Grace. Seguidamente, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Números, capítulo 17. Números, capítulo 17. Números capítulo 17, Numbers chapter 17, verses 1 to 13. Quiero también recordarles que el resumen del sermón está también en el boletín, ¿verdad? Números capítulo 17, verso 1 al 13. Y leemos la palabra del Señor. Amén. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara.
Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de Aarón, del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y a todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias por tu palabra, tu bendita palabra, infalible, perfecta, suficiente, Señor. Que es útil, Señor, para enseñar, para instruir, para redarguir, Señor, y para instruir en justicia, Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, Señor, conforme, Señor, a la imagen del varón perfecto. Padre, te damos toda la gloria, Señor, conforme a la estatura del varón perfecto. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te pedimos que seas tú hablando, Señor. Quítame a mí de aquí, Señor, y que seas tú hablando, Padre, conforme, Señor, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, hermanos, ahí en el boletín está el resumen, ¿verdad?, del sermón. No sé, hermanos, yo sé que la semana pasada hablé de un evento hace 10 años, ahora voy a hablar de un evento hace 7 años. No sé si acuerda usted del golpe de Estado que hubo en Egipto. Eso ocurrió el 3 de julio de 2013. Fue una victoria temporal para el gobierno, que era un gobierno musulmán. Había hecho una nueva constitución, o una constitución de ley islámica, lo que permitió tristemente para los cristianos un ataque a las iglesias, a iglesias ortodoxas, iglesias protestantes, en varias provincias de Egipto, iglesias católicas también. Muchos cristianos fueron asesinados, robados en sus propias casas. Muchas veces, hermanos, las causas de una insurrección, ¿verdad?, de una rebeldía ante un gobierno, se basa tal vez en la ética o en una manera justa de hacer justicia ante la injusticia, ¿verdad?, valga la redundancia, de hacer una causa guiada, una causa justa, tal vez por el sentido común. Pero hay problemas cuando nosotros hacemos una insurrección o una rebeldía directamente en contra de Dios, que es la máxima autoridad. Esto se convierte en un serio problema. En el libro de Números, hermanos, en el capítulo 17, vemos que Dios interviene varias veces ante un pueblo rebelde y que no entendía el orden establecido. Ellos querían usurpar la autoridad de Aarón, de Moisés. Tenían mucha murmuración, quejas, y eran evidentes que este era un problema grave. Quizás eran guiados por envidia o porque ellos querían adorar a Dios a su manera. Y quizás se manifiestan pues las acciones del corazón.
de un hombre pecador, de los hombres pecadores, ¿no? Que quieren ir en contra de la voluntad de Dios. Y este era el corazón del pueblo de Dios en aquel entonces. A veces no es mucha la diferencia, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros también nos quejamos, murmuramos de las cosas que nos suceden. Estas personas en el pueblo de Israel negaron en aceptar al siervo designado por Dios. Se negaron a aceptar al mediador de Dios. Y el Señor necesitaba dejar claro que Él había instituido un sumo sacerdote. En el pasaje de hoy, hermanos, veremos 3 puntos. Primero, la intervención de Dios y la rebeldía del pueblo y el pecado del pueblo. Segundo, la señal que Dios da. Y tercero, el temor del pueblo. Y si quisiéramos tener una idea central, sería: el Señor muestra su poder y misericordia también. Quizás sería bueno hacer un resumen del contexto inmediato, ¿no? de este pasaje del verso 16. Del capítulo 16, hermano. En el capítulo 16, en los pasajes anteriores, el pueblo de Israel muestra su rebeldía y no comprendía, como que no entendía por qué Dios los había sacado de Egipto y había utilizado a Moisés y a Aarón. Y ese era el orden que Dios había establecido: poner esta autoridad que iba a ser un mediador y que iba a interceder por ellos. Y por esta rebeldía, murmuración y queja, el Señor trae juicio a la casa de Coré, ¿verdad? En el capítulo 16. Y en ese entonces mueren 250 personas por juicio de Dios. A la casa de Coré se la trae a la tierra. Y más adelante, en un incidente donde Aarón sirve de intermediario entre los vivos y los muertos, de los que están falleciendo, mueren 14.700 personas, porque la ira de Dios se había encendido ante la rebeldía. Pero Aarón intercede y se interpuso entre vivos y muertos. Y luego aquí entramos a otro relato histórico de la palabra de Dios en Números 17 del 1 al 13. Sabiendo, hermanos, que el pueblo seguía actuando en su rebeldía y que la muerte de Coré y su familia y los que demás murieron parecía que no fue suficiente, parecía que no fue suficiente temor. Pero ante esta rebeldía, Dios interviene. Y ese es el primer punto del día de hoy. Cómo Dios interviene ante la rebeldía y el pecado del pueblo. Sabemos que no era la primera vez, ¿verdad?, que el pueblo se había rebelado, no era la primera vez que se quejaba. Como usted y como yo muchas veces nos quejamos. No era la primera vez que querían cuestionar lo que Dios había mandado, lo que Dios había establecido. ¿Por qué Dios había escogido a Moisés? Y la gente como que estaba cuestionando esta decisión de Dios. Si vemos en el número 17, los versos 1 y 2, dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara. Ahora, Dios, aquí vemos que Dios, el Dios de Israel, interviene hablándole a su siervo. Y Dios Todopoderoso, soberano, que se revela y se da a conocer a los hombres, habla a Moisés y se comunica como se comunica el mayor a un menor. Y Moisés era el mensajero, el intercesor, autoridad legítima delegada por Dios al pueblo. Era considerado el modelo del siervo fiel. Moisés entonces desempeñaba este oficio que Dios le había dado. Y en el verso 2 vemos que Dios le ordena que reúna a los líderes de las tribus de Israel y que cada uno trajera su vara. Los eruditos del Antiguo Testamento piensan que algunos piensan que estos eran como los bastones que representaban, ¿no?, a las tribus. Y es interesante que la palabra vara y la palabra tribu es la misma palabra en el hebreo.
Y entonces el Señor interviene ordenando a que reuniera a las 12 tribus, a estos líderes. Estos eran jefes de los clanes de Israel, estos eran los jefes, los líderes de los hijos de Israel, eran hijos del pacto, pero estaban actuando con rebeldía, queriendo desafiar la santidad y la pureza de Dios, queriendo acercarse a Él, ignorando lo que Él prescribió, un mediador o un intercesor. Entre los líderes de los que Moisés llama, Moisés necesita llamar también a la tribu de Leví, a Aarón. Él era la cabeza de los levitas, por lo tanto él era el sumo sacerdote, la persona que entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Él era el que ofrecía los sacrificios por los pecados del pueblo. Y muchos querían sobrepasar quizás y adorar o buscar a Dios como a ellos les parecía. Vemos que a través de la Biblia que el problema, este es un problema también de los que se alejan de Dios o de los que andan lejos de Dios, que quieren hacer las cosas como ellos quieren. Y el problema aquí era que los hijos de Dios se habían quejado, se estaban quejando y murmuraban. Si usted ve en el verso 5 dice: yo haré cesar delante de mí las quejas de los hijos con que murmuran contra vosotros. Vemos que Dios, al comunicarse con Moisés, continúa tratando o corrigiendo al pueblo para terminar con su rebeldía. Y que Dios había establecido este orden, ¿no? Que Él era el que determinaba quién iba a ser el mediador o quién iba a interceder, quién se iba a comunicar con Él, quién iba a comunicar las ordenanzas y quién iba a interceder ofreciendo sacrificios. Y vemos cómo los hombres usurpaban lo establecido por Dios. Se quejaban porque Dios los había sacado de Egipto y Moisés los llevaba, y el liderazgo de Moisés para ellos no era tal vez el liderazgo lógico para ellos. Pero la misericordia de Dios muestra la misericordia más adelante con esta señal. Y los hombres o nosotros mismos en la realidad muchas veces vamos en contra de lo que Dios manda en su palabra. Con un libre albedrío sin límites, muchas veces, casi la mayoría de las veces, inclinándose al mal. Ahora en el verso 7, Moisés lleva las varas de los líderes y las pone en el tabernáculo. Específicamente cerca, ¿verdad?, de donde Dios le ordena. Y en el verso 7 vemos que dice: Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y el verso 8: aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo. Ahora leemos que Dios quiso detener el problema de una manera distinta, ¿no?, a la anterior del capítulo 16. Por lo que eligió una señal para confirmar este sumo sacerdote ya designado. El Señor va a advertir al pueblo dando una señal que le recuerde que Él es Dios, que Él establece el orden. Y eso nos traslada al punto número 2. Ahora, el corazón humano quiere acercarse a Dios haciendo sus propios rituales. Una nota, ¿verdad?, aparte, sus propias obras, sus propias formas de adoración. Y esto es lo que dirige muchas veces el corazón de los hombres. No quieren al mediador, no quieren al intercesor. Ahora, trasladémonos al punto 2, que es la señal, ¿verdad?, del mediador. La señal que Dios da. Dice: vino Moisés al tabernáculo. Aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. O sea, una vara seca
una rama seca, manifestándose el poder de Dios, mostrando por señal. Esta señal Dios quería recordarles para que dejaran de quejarse, porque Él ya había tenido un intercesor o un mediador que iba a ofrecer los sacrificios. Es una señal que confirma que Dios, una vez más, había elegido a alguien que no podía ser removido por un pueblo rebelde. Las demandas del pueblo tampoco iban a mover la voluntad de Dios. Y ellos necesitaban, pues, aceptar esta realidad que Dios había designado. Al día siguiente, entonces, la señal es que da fruto, literalmente. O sea, que la manifestación del poder de Dios fue tan evidente visualmente para ellos, ¿verdad?, que de la tribu de los levitas Dios establece su sacerdocio. Esta es una señal también de que Dios había declarado y había confirmado que aún en medio de esa rebeldía, aún en medio de este pueblo que estaba como yendo en contra, había una vara que tenía vida, que intercedía, una tribu que iba a interceder, que iba a ofrecer los sacrificios. Dios da vida, de manera que esa vara muerta dio la señal de vida y que está reverdeciendo y que estaba dando fruto. Y Dios nombra y llama a este sumo sacerdote, ¿verdad?, para mediar e interceder y ofrecer sacrificios ante el pueblo. Quizás este fue un momento que hizo despertar al pueblo de Israel por un momento de que Dios ha manifestado su poder, y quizás fue una señal de advertencia que recordaría que no se puede ir en contra de la voluntad de Dios. Y esta señal de vida, aun cuando la vara estaba seca, como lo mencionamos, produce fruto. Sabemos que Dios había establecido el sacerdocio para ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo. Este intercesor o este mediador se presenta ante Dios no porque Él quiere, sino porque Dios lo designó. Lo interesante es que esta vara es de almendro, y muchos se preguntan qué tiene que ver eso, y no buscando, hermanos, libros y comentarios, fue un poco difícil encontrar una respuesta clara. Pero el árbol primero florece en la primavera y es el primero que despierta en el invierno. Los pasajes anteriores sugieren que esta segunda generación quería cambiar la forma que Dios había establecido, los ancianos, la autoridad de su pueblo. Y esta generación tuvo que aprender no solo de manera dura, pero también conociendo que Dios iba a tener misericordia de ellos. Como dije, para algunos comentaristas, la idea de la vara que lleva fruto ilustra el mensaje de Dios, que el mensaje de Dios es fiel para cumplir su palabra. Algunos padres de la iglesia que utilizaban el método alegórico creían que esta vara significaba la cruz, pero es un poco inconcluso porque no hay referencia bíblica, ¿verdad? Entonces, el sumo sacerdote asignado fue Aarón. Esta señal era una señal definitiva que la pusieron en el tabernáculo. Y como el árbol en el jardín del Edén muestra la fidelidad de Dios, el arco iris, la señal del pacto. Otra señal del Señor, tal vez, que era el arco iris para no destruir la tierra. La vara que floreció era una señal para que los rebeldes no ignoraran lo que Dios había instituido. Y después de esta señal milagrosa, hubo una respuesta, ¿verdad?, no solo del Señor, sino también del pueblo. Y eso nos mueve al punto número 3. La respuesta que Dios dio al pueblo fue una señal también de misericordia. Recuerde que las 2 veces anteriores, a unos se los tragó la tierra y a otros fueron consumidos, ¿verdad? En esta vez el Señor muestra su misericordia. Y dice el verso 9 al 11, entonces sacó Moisés
todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como les mandó Jehová lo que hizo. Dice que ellos lo vieron, ellos vieron la señal. Me imagino que ellos, al tomar su vara, iban cabizbajos. Una referencia tal vez personal, pero o iban avergonzados o iban con temor. Esto les recordaría que había un límite de lo que Dios decretó a Moisés. Lo que ellos querían hacer versus lo que Dios había establecido. La manera que Dios había querido interceder por el pueblo a través del sacrificio, por medio del sacerdocio. ¿Cómo les hablaría también? Porque se quejaban de Moisés anteriormente. Y aquí en las notas dije que iba a pasar al tercer punto, pero creo que me equivoqué ahí. Entonces, amados hermanos, ya en el tercer punto, en el verso 12, los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos. Somos perdidos, y cualquiera que se acercara y que viniera al tabernáculo morirá. Aquellos que mostraron un corazón rebelde ahora temían de manera repentina que Dios iba a tomar cartas en el asunto y que iba a ser drástico y que iba a ser terrible ese juicio, diciendo: aquí somos muertos. Y ellos quizás pensaron, se les vino a la cabeza el nombre de Coré y todos los que habían muerto. Pero Dios en su misericordia y gracia les recordó su poder, manifestó su poder y tuvo misericordia de ellos, confirmando el sumo sacerdote, confirmándolo como un intercesor y un mediador que ofreciera esos sacrificios. Quizás la desesperación invadió al pueblo. Se desesperaron quizás en el momento de aflicción o por falta de saber que merecían la muerte, y dijeron: no hay vuelta atrás, Dios esta noche nos va a quitar la vida, este día nos va a quitar la vida. Pero también algunos piensan que fue un símbolo de arrepentimiento y de sumisión. Un pueblo arrepentido, hermanos, que se humilla ante Dios y busca su favor. Ahora nosotros, por los méritos de Cristo, buscamos su favor y su sumisión a su palabra. Es un pueblo que prospera, pero un pueblo perverso acarrea juicio. Dios quebrante el corazón orgulloso, por muy opuesto que esté a su voluntad. Ahora, amados hermanos, todos hemos quebrado los mandamientos, hemos quebrantado los mandamientos del Señor. Y como hijos rebeldes también, nosotros muchas veces hemos murmurado o actuado con arrogancia contra los demás o contra Dios mismo, pero Dios, siendo amoroso con nosotros y por la mediación de Cristo, nos ha perdonado. Y Cristo, así como el pámpano, aquella condena eterna que merecíamos, ¿verdad? Cristo, así como ese pámpano, pero no como ese pámpano, con la vid verdadera, perdón, como esa rama verdadera, trae bendición. Si usted recuerda, en Hebreos 9:11 dice: pero cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas que ya están aquí, pasó por el tabernáculo más grande y más perfecto, que no está hecho por manos humanas. El verso 12 de ese mismo pasaje dice: no entró por sangre de machos cabríos, pero entró al lugar santísimo de una vez por todas. Uno de los comentaristas bíblicos, hermanos, dice que el sacerdote confirmado, cuando Aarón fue confirmado, era un tipo y figura de Cristo y su sacerdocio, porque Él es el hombre, Él es la rama verdadera, que ha de ser sacerdote en el perpetuo. Y como dice Zacarías 6:12, he aquí el varón cuyo
nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Cristo es la rama que tiene poder sobre la vida y la muerte. Él es el sumo sacerdote y mediador, que sin Él no podemos acercarnos a Dios. Solo poniendo nuestra fe en Él, no pereceremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Al ver, Señor, tu santidad y tu orden hacia el pueblo de Israel, Señor, en medio de esa rebeldía, tú muestras tu poder y tu misericordia. Y aquí nosotros, Señor, como iglesia también nos acordamos, Señor, de tu poder, de que levantaste al Señor Jesús de los muertos, dándole vida, Señor. Y juntamente con Él, Señor, nos diste vida a nosotros. Brotando, Señor, fruto, Señor. Haciendo en nosotros, Señor, fruto por medio de tu Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos siempre, Señor, reconocer que es por la obra, Señor, expiatoria de Cristo, y es por su mediación, Señor, porque Él intercede por nosotros como un sumo sacerdote, Señor, porque Él ofreció el sacrificio una vez y para siempre. Nosotros, Señor, no hemos sido, Señor, desechados delante de tu presencia. No hemos sido consumidos, Señor. Por tu misericordia nos has declarado hijo de Dios. Gracias te damos, Señor. Quita de nosotros, Padre, cualquier, Señor, murmuración o rebeldía, Padre. Y que pongamos nuestra mirada en Cristo en todo tiempo, Señor. Porque Él es, Señor, el renuevo que da vida, Señor. La vida, Señor, permite que nosotros seamos los pámpanos que den mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguidamente, hermanos, vamos a cantar el himno 624. We are going to sing hymn 624. Señor, te damos gracias una vez más por haber estado aquí, Señor, en tu casa, adorándote, escuchando tu palabra, entonando, Señor, himnos para tu gloria, reconociendo, Señor, las misericordias que hemos obtenido, Señor, por medio de Cristo. Pedimos, Señor, que nos lleves, Señor, y nos dirijas en esta nueva semana, Señor, que va a comenzar, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, hermanos.